Hubo un tiempo en que fuimos los mejores. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me sentía muy orgulloso. Entonces había una enorme casta. Yo creo que antes el jugador era más generoso. Pues prácticamente todos los chavales jóvenes tienen su representante, no puedes hablar con ellos. ¿Podrá alguno de los equipos vascos repetir aquella hazaña? ¿Se pueden ganar ligas como en los 80 con la filosofía actual? El Athletic está siempre diciendo que juega con jugadores de su cantera y eso no es cierto. Yo prefiero un equipo en primera división con 5 foráneos de nivel que sufrir cada año. El Athletic ha estado echándole a la Real órdagos constantes. Lo que pasa es que parece que hay a quien le duele más que sea el Athletic que sea otro. Lo veremos en la caja negra. Última jornada de la Liga 2006-2007. El Athletic acaba de salvar la categoría. Aún así, la afición dedica una sonora pitada al equipo, indignada por la desastrosa temporada realizada. A 600 kilómetros de San Mamés, en Valencia, la tragedia se ha consumado. La Real Sociedad acaba de descender a Segunda División, algo impensable tan solo hace unos años. Los aficionados realistas están sufriendo su particular travesía por el desierto de la División de Plata. Atrás quedaron los triunfos que hicieron de Athletic y Real Sociedad los reyes del fútbol español en los primeros años 80. 4 títulos de Liga, una Supercopa y una Copa del Rey. ¿Cómo fue posible que en Euskadi surgiera una cantidad tan grande de jugadores de primer nivel? ¿Por qué los equipos actuales no se han acercado ni de lejos a los éxitos de aquellos años? ¿Son los futbolistas culpables de la sequía de triunfos? ¿Lo son las directivas? ¿Se está haciendo un buen trabajo con las canteras? ¿Puede ser la entrada de extranjeros la solución a la crisis? Las respuestas en la caja negra. Me llevo a mí el balón y yo, bueno, pues yo estaba dentro del área y sin mirar, ya había mirado antes dónde estaba la portería, no había tiempo, claro. Tiré y tuvimos la suerte que pegó a un defensa o al portero y metimos gol. La mejor manera para concebir un título no puede ser más que de esa manera, ¿no? Que en el último minuto, cuando estaba todo perdido, eres campeón. Es increíble, ¿no? Tiramos el transistor por la ventana y todo de la alegría que nos dio. Y lloramos de alegría, lloramos. Siempre he dicho que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Que el mejor día de mi vida fue cuando ganamos la Liga en Gijón, el primer año. Pues llegamos a Vitoria en avión y desde ahí nos recogió un autobús y fuimos parando por todos los pueblos de Guipúzcoa. Llegamos al ayuntamiento después de estar todo el día por toda la provincia y joder, toda la gente te agarraba y notaba que alguien me agarraba más y constantemente, ¿no? Y este pesado, ¿quién será? Y era Leita, sí, era Leita y bueno, pues ya le perdoné. Cuando ganó, estaba en Atocha, cuando ganó en Gijón, salí, la locura esa, y ahí ya se me quedó el fútbol y la Real para siempre. La temporada siguiente, el equipo churiurdín revalida su título en otro apretado final de Liga contra un Athletic a favor de obra.
En ese partido se vio claramente, a pesar de que evidentemente la Real Sociedad jugó mejor y se hizo acreedor al triunfo y por lo tanto a ganar aquella liga, el Atleti hizo todo lo posible por facilitarle la fiesta. Los equipos vascos se echaron alguna manita en aquellos partidos, sobre todo cuando llegaba el partido final y los tocaba jugar entre ellos, que solamente sucedió 2 veces. Temporada 82-83. El Athletic toma el relevo y se alza con el campeonato de Liga. A pesar de lograr la victoria en Las Palmas, los rojiblancos aún dependen del resultado del Madrid. Tras unos minutos de tensa espera, los bilbaínos estallan de alegría. 1-1-0. Pero campeón, ¿qué sientes ahora? Bueno, una alegría que no puedo ahora en este momento. Cada vez que se habla de este tema, pues lógicamente a mí se me pone carne de gallina. Yo lo recuerdo con mucho cariño y creo que va a ser una de mis anécdotas importantísimas en mi vida. ¿Cómo lo vas a celebrar tú íntimamente, como Manolo Sarabia? No lo sé, porque después... no me habrá de lo que va a ocurrir. Me sentía muy orgulloso. Y me venían también a la mente Iríbar, Uriarte, Rojo, jugadores que son historia del club y que no habían tenido la suerte de poder disfrutar de algo así. Bueno, pues eran sentimientos un poco encontrados. El Athletic brindó el título a los vizcaínos recorriendo la ría en una gabarra. La famosa gabarra del Athletic ya se ha convertido en un símbolo, en una forma de celebrar los triunfos rojiblancos. La historia se repite al año siguiente. Real y Athletic disputan el último partido del campeonato, pero esta vez son los de Bilbao quienes se juegan la liga ante su afición. Aquella en la que la Real ayudó a ganar al Athletic, que fue evidente porque no recuerdo un gol tan poco celebrado, que casi más que abrazarle fueron a reñirle, ¿no? Que es el gol famoso de Uralde, por haber de celebrarlo lo dejan allí solo y el buen hombre se echa las manos a la cabeza, ¿no? Eso, ¿para qué negarlo, no? Si es una evidencia, ¿no? El Athletic culmina la temporada 83-84 con el título de la Copa del Rey. La final será recordada por la agresión que sufrieron los jugadores vascos por los barcelonistas. Esta bufanda estuvo en Madrid en el año que ganó la Liga al Barça de Maradona. Entrega, motivación, garra, estas son algunas de las características de esta excelente generación de futbolistas que dio como resultado 4 años de gloria para nuestro deporte. Pero ¿cómo fue posible tener 2 plantillas tan competitivas contando únicamente con jugadores de la cantera vasca? Los equipos españoles destacaban en Europa porque no había nivel para destacar. No era una de las grandes ligas del mundo la Liga Española. Hay que reconocer, en cualquier caso, que fueron unos años en que los grandes equipos de la Liga, el Barcelona, el Madrid, etcétera, el Valencia, pues sufrieron una cierta época un cierto periodo de decadencia que los equipos vascos supieron aprovechar perfectamente. Yo no separaría nunca los éxitos deportivos de los equipos vascos de aquella época de las circunstancias sociopolíticas que se vivían en ese momento en Euskadi. Había una gran ilusión por la recuperación democrática de la cultura vasca y eso se vio en el fútbol. Esa euforia también llegó a los jugadores, esa ilusión, esa fuerza también llegó a los jugadores y los equipos vascos se vieron apoyados por esa situación de euforia que vivía el país, de ilusión, de recuperación, y hizo que su motivación fuera mayor. Aquel equipo era todo punto honor, daba todo. Y los equipos sabíamos de memoria, los pequeños sabíamos de memoria. El hombre que ha ejecutado el saque de banda con López Ufarte en una gran internada, objeto de penalti. Teníamos equipos que eran verdaderos equipazos, es así de simple. Roberto López Ufarte, Manolo Sarabia, Jesús Mari Zamora, Dani, Argote, Arconada y Zubizarreta. Estamos hablando de los mejores jugadores que tenía el fútbol estatal. Incluso te diría más, que muchos de ellos quizá no tuvieron el reconocimiento internacional que merecían. Bueno, recuerdo un gran equipo
formado por jugadores extraordinarios, de los que se dan pues cada 20 años. Unos equipos de lujo que contaron con técnicos de la casa. Alberto Ormaechea fue el entrenador artífice de los triunfos realistas. El de Ormaechea, el que no se ha recordado y probablemente no se ha valorado lo suficiente en el ámbito del fútbol en general, del fútbol español, etcétera, fue un trabajo extraordinario. Hizo del sentido común, el menos común de los sentidos, su arma, y luego tenía un equipo que lo recitaban los niños de memoria. La relación que teníamos con el entrenador, de alguna forma, era como uno más de la plantilla. Javi, primero por su edad, que le fastidia mucho que le diga, pero tiene un año más que yo, pues era un hombre que estaba muy unido a nosotros. Él era un hombre muy psicólogo. Él sabía sacarnos partido a todos de esa forma, ¿no? Entonces, pues Javi yo creo que ha sido una de las personas importantísimas en la consecución de las dos ligas. Lógicamente el entrenador tiene que saber llevar a la plantilla. Javier Clemente, uno de los entrenadores más jóvenes de Primera División, se hizo cargo del banquillo rojiblanco con apenas 30 años. El técnico baracaldés, que ha declinado la invitación de la Caja Negra, jugó un papel importante en los triunfos del Athletic. A este equipo le falta para volver a repetir... Clemente. No, espera, déjame. Clemente, déjale donde está. La polémica ha rodeado a Javier Clemente casi desde el inicio de su carrera profesional, cuando fue cesado por negarse a alinear a Manolo Sarabia, uno de los puntales de aquel equipo campeón. Aquello hizo correr ríos de tinta y alimentó la rumorología sobre los verdaderos motivos de su decisión. Fueron roces que hubo dentro de una plantilla, lo mismo que existe dentro de un matrimonio, existe en una familia, pues la convivencia siempre existen esos pequeños roces. Manolo es un hombre pues con un carácter muy suyo, Javi es todavía con un carácter mucho más suyo que el de Manolo. Recuerdo que hubo pues una cierta presión de la prensa, pues había siempre un comentario de cuando Manolo Sarabia no jugaba de principio, pues se metía mucho porque no sale Manolo y tal. Se suele decir que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, hay heridas que parece que aún no han cicatrizado. La Caja Negra ha querido preguntar a Manu Sarabia por aquel asunto. 25 años, un cuarto de siglo después de los triunfos del Athletic, ¿qué tal está la relación con Javier Clemente? No existe. Y no tiene visos de ir a cambiar ni mejorar, ¿no os llamáis? Es difícil. Pero creo que fue un error que pagamos caro porque se rompió un estado de gracia entre un muy buen equipo con un muy buen entrenador. Y aquella ruptura fue tremenda y creo que se rompió decisivamente la racha del Athletic, que podía haber durado posiblemente 2 o 3 años más. Los éxitos de Athletic y Real durante los primeros años 80 marcaron un hito dentro de la historia de la liga. El jugador de fútbol vasco estaba muy cotizado dentro del mercado español. Pero ¿qué era lo que tenían aquellos futbolistas que les hacía tan especiales? Sí, nosotros teníamos como cualidades, pues quizás siempre pues esa garra y esa fuerza que mantenía todo el equipo dentro del campo. Los jugadores vascos de los años 80 eran jugadores fuertes físicamente. Técnicamente muy equilibrados en sus puestos. En el fútbol vasco y concretamente en el fútbol guipuzcoano siempre ha habido, hasta que llegamos nosotros, siempre era un poco la garra, el tesón, la fuerza, el sacrificio, la tenacidad. Cuando nosotros llegamos, pues ya llegamos pues una serie de gente que ya, aparte de quizás un poco menos de esas cosas, pero jugadores de mucha calidad, pues conseguimos un equilibrio en todo eso, ¿no? Yo llevo todavía la foto del 11 del año 80 en el coche con un plástico. Cuando salgo de Anoeta alguna vez triste, miro la foto aquella y ya está. El boom del fútbol en Euskadi fue consecuencia de varias circunstancias. La eclosión de una excepcional generación de futbolistas por un lado y por otro, el polémico derecho de retención, que impedía a los jugadores abandonar su club de origen. El derecho de retención consistía en que si el club no quería que tú te marcharas, que tuvieras una oferta, al final de temporada, si no habías llegado a un acuerdo con tu club, tenías que renovar por un 10% más y automáticamente estaba renovado. El derecho de retención en su tiempo era malo porque yo creo que te coartaba la libertad.
El caso mío, pues por decirte algo, vino el Barcelona a buscarme. Si yo hubiese dicho que sí y el Atleti que no, lógicamente no me podía ir. Pero encima el Atleti me retenía 2 años, lo cual conllevaba que esos 2 años el club, el Atleti o otro equipo del que fuese, te podía tener pues en la trastienda. Te podía decir, bueno, pues juegas menos. Y claro, un jugador 2 años inactivo o prácticamente inactivo, pues ya perdías el caché en el mercado. Creo que la mentalidad que teníamos antes era de intentar ganar dinero en tu club, porque veías que teníamos posibilidades de hacer cosas importantes, y así hicimos, ¿no? Ese tipo de contrato pues era un poco leonino, era un poco difícil para el jugador, ¿no? En mi caso no hubo ningún problema, porque como te he dicho, mi decisión, yo la tomé desde siempre, era finalizar en el Atleti y lo hice. Tú tenías un contrato, acabas contrato, no era lógico ni normal que tuviesen los clubs o las empresas, en ese caso, derecho a que tuvieses que seguir en el club, ¿no? Le falta la garra que tienen aquellos leones, que estos parecen gatitos, un poco gatitos. La fidelidad al club, el amor a los colores, son algunas de las frases que se acuñaron en aquella época. Unos tópicos que, en el fondo, ocultan una realidad nada romántica. El derecho a retención no tiene relación con el amor por el club, porque al final lo que provocaba era que los jugadores no pudiesen moverse de los equipos, por lo tanto era un sentimiento que no sabías si era obligado y no tenías otra alternativa. Yo tampoco me avergüenzo de saber que una de las mayores alegrías de mi vida en el fondo tuviera el sórdido contrapunto de una ley esclavista. Pello Uralde jugó en la Real Sociedad y participó en la consecución de su último título de Liga. Posteriormente, el jugador vitoriano recaló en el Atlético de Madrid y en el Athletic de Bilbao. Su salida del equipo Txuri-Urdin fue traumática, precisamente el año en que se abolió el derecho de retención. Hubo problemas cuando fui al Atlético de Madrid. Fue el primer año que se quitó esa ley. Entonces hubo problemas, incluso tuve un juicio contra la Real y bueno, pues fueron momentos, la verdad es que no fueron momentos buenos, porque era mi equipo, mi afición, todo iba a tener un juicio en contra de ellos, pues no fue muy agradable, la verdad. Precisamente la temporada 89-90 fue la de la retirada de los míticos Arconada, Dani y Zamora. Las generaciones que les han sucedido han tenido el listón muy alto. Las comparaciones son inevitables. Una de las características más singulares de los jugadores de entonces respecto a los de ahora era que entonces había una enorme casta. Les falta ese amor propio que tenían aquellos de la tierra, eso no lo tienen. Creo que el jugador de entonces era bastante más competitivo. El de ahora incluso puede estar mejor dotado, mejor formado futbolísticamente, pero en aquella época yo pienso que éramos más competitivos. La generación nuestra quizá éramos gente pues más sufrida en ese sentido. Veníamos de, en mi caso en particular, pues yo venía de 4, 5, 6 equipos cedidos, pasé por segunda división, por tercera, por regional, por una serie de sitios, y bueno, a la hora de llegar al Atleti, pues lógicamente, pues no sé, es como llegar a la casa grande, como llegar a lo más importante que has conseguido. Entonces quizá lo intentas aguantar más, decir, joder, he llegado aquí, tengo que agarrarme a esto como sea y mantenerlo, ¿no? Yo creo que antes el jugador era más generoso. El jugador llegaba y decía, ¿dónde hay que jugar? Pues juego hay. Hoy en día todos están, no, que si no me ponen en mi sitio, que si yo tendría que jugar por la derecha, que porque la izquierda entro mejor. Yo creo que tenían un componente de grupo, un componente de equipo que ahora es más difícil de conseguirlo. Hay que ser sincero, y yo creo que ahora los jugadores de fútbol tienen un perfil un poquito más material, y aunque suena mal la palabra mercenario. Desgraciadamente hoy a nuestros jugadores les interesa más no tanto los colores de la camiseta, los colores de su club, como el color del dinero, el color de los euros. Se dice que en la actualidad los jugadores de fútbol miran más el color de los euros que perciben que el de la camiseta que visten. Yo creo, estoy absolutamente convencido
que en el caso del Atleti eso no es así. Eran otros tiempos, no andaban tanto con el dinero. Yo pienso que los jugadores actuales pues se sienten la camiseta igual que los de aquella época, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay una tendencia a mitificar el pasado. Hoy podemos tener jugadores técnicamente mejores en algunos puestos, pero son físicamente blandos y emocionalmente les falta esa capacidad de identificación, esa entrega al equipo que entonces existía y que ahora deja mucho que desear. Ellos sienten al Atleti tanto como nosotros, quieren al Atleti, luchan y pelean. Esa frase típica de la gente es que no han querido luchar, eso es una mentira. No hay deportista que no quiera ganar, que no quiera luchar y que no quiera agradar a la gente, eso es imposible. Lo que pasa es que las cosas a veces salen bien y salen mal, ¿no? En aquel tiempo todavía los jugadores no llevaban su nombre propio escrito en la camiseta. Es decir, el 10 del Atleti era el 10 del Atleti para el que jugaba aquel día. O el 10 de la Real era de Zamora, pero porque jugaba Zamora. Es decir, el hecho de poner el nombre a la camiseta y hacerlo tan individual en un concepto colectivo de juego ha variado muchísimo las cosas. Por ejemplo, el fútbol europeo está lleno de jugadores africanos. El chico africano, el niño africano quiere jugar en Europa, quiere ganar dinero, ser un hombre famoso, ser un hombre de éxito en Europa. Y eso hace que se sacrifique, que luche, que esté todos los días jugando al fútbol. Quizá nosotros descendemos de una época del fútbol en la que quizá hemos pasado más necesidades a nivel familiar. El poder conseguir llegar al Atleti, pues yo creo que era como algo súper importante para tu familia y para ti. Lo que nosotros sí teníamos era que hablábamos mucho, pero no hablábamos de coches, de tal, hablábamos de fútbol. Hombre, el fútbol hoy por hoy es un mundo, también entra dentro del mundo del espectáculo, ¿no? Y entonces, pues bueno, el fenómeno Beckham ha sido un fenómeno muy importante, el mundo de la moda, por ejemplo. Hoy por hoy casi todos los jugadores son básicamente portadores, ¿no?, de símbolos o portadores de logos, porque luego se sabe que vende. A mí me decía un padre de un jugador del Castilla que cuatrimestralmente a su hijo varias casas de ropa le regalaban todo tipo de nikis, jerseys, chaquetas, etcétera, e incluso tenía el coche ya adjudicado para cuando cumplía los 18. El fútbol de hoy en día ha trascendido los límites del propio deporte para convertirse en un fenómeno mediático, un circo en el que los jugadores son los nuevos iconos de nuestra sociedad de consumo, auténticos reclamos publicitarios que proyectan la imagen de un hombre superficial y atento a las últimas tendencias de la moda. Estos no son jugadores de fútbol, estos no son más que señoritas jugando al fútbol vestido de corto. Puede que los Beckham, los Guti o los Ronaldinho no sean el mejor ejemplo para estos chavales. Sin duda alguna, su mejor y más cercano referente es su propia familia. ¿Están transmitiendo los padres a sus hijos unos valores alejados del espíritu deportivo? ¿En qué momento ha pasado a ser más importante la fama y el dinero que la entrega y el sacrificio? Nuestros jugadores salen blandos porque el ambiente es de sobreprotección. Cuando los ves llegar a Lezama, a los chicos de 13, 14, 15 años y bajan del coche o del autobús, los chicos no llevan la bolsa, la llevan las madres. Las madres son las que trasladan a sus hijos los enseres. Los chavales ni siquiera hacen el esfuerzo de llevar la bolsa de deporte. Hoy en día hay que recordar que hay jugadores infantiles con representante, ¿no? Y los padres también, en su avaricia, también muchas veces contribuyen a malear a los chavales, ¿no? Yo lo he vivido en Lezama, pues prácticamente todos los chavales jóvenes tienen su representante, no puedes hablar con ellos, es muy complicado, ¿no? ¿Es bueno que un jugador de 14 años tenga ya un representante? Yo creo que no. O sea, puedes tener un asesor, que es lo que iba al principio, ¿no? Que en un momento dado pues que le digas a su padre lo que va a firmar o que sepa lo que firma cada chaval, ¿no? Y luego los propios chavales están en el vestuario y tú no tienes a gente y no, joder, parece que eres el tonto del equipo, ¿no sabes? Que de alguna forma podríamos decir que aquel ecosistema que había en Zubieta o en Lezama ha sido destruido por eso, porque están primando otros valores.
Estamos en la Plaza Iruchulo, en Donosti. Aquí se levantaba el viejo Atocha, el antiguo campo de la Real Sociedad, testigo de tantas tardes de gloria y triunfos. Pero actualmente es el recuerdo el único tesoro que les queda a los equipos vascos. ¿Se puede culpar a alguien de esta situación? Algunos se atreven a dar un nombre. La sentencia Bosman no fue más que el principio de la globalización del fútbol. Hace que tuviéramos que competir no ya con un mercado de 30 millones de personas, sino con un mercado de 300 millones de personas. Evidentemente fue el principio del fin de nuestra debacle. En 1990, el belga Jean-Marc Bosman se negó a indemnizar a su club de origen para poder fichar por otro equipo. El asunto acabó en los tribunales. En 1995, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegales las cláusulas de indemnización por traspaso y los cupos de extranjeros. En otras palabras, los equipos podían fichar a cualquier jugador comunitario. La ley Bosman nos hizo una verdadera escabechina en el Atleti. Todo ese tipo de cambios legislativos han supuesto unos cambios estructurales en el fútbol. Para mí la ley Bosman, aunque la opinión generalizada es que perjudica a los clubes, para mí produjo un efecto en el Atleti que no lo veo tan negativo, porque al abrirse el mercado para el resto de clubes, el mercado del Athletic, que es muy restringido, pues yo creo que fue más accesible para el club. En los 90 el mundo del fútbol vivió otra gran transformación con la entrada de las cadenas de televisión en la puja por los derechos de la liga. Su efecto fue doble. Por un lado, los clubes ingresaron enormes cantidades de dinero. Por otro, el espectáculo futbolístico alcanzó una repercusión mediática desconocida hasta entonces. Fue el paso definitivo hacia lo que se ha denominado globalización del fútbol. La entrada de las televisiones y todo el dinero que ha venido a través de eso también beneficia al Atleti, porque le permite tener unas entradas de dinero que hoy por hoy no son mantenibles a través de las entradas de los socios. El fenómeno de la televisión hace que los clubes vean en este apartado una gran fuente de ingresos. Eso hizo que llegaran a los equipos de fútbol grandes cantidades de dinero y por lo tanto que los equipos pudieran hacer grandes fichajes, grandes compras. Y que también nuestros jugadores se encarecieran. El fútbol está viviendo en una inflación que no hay que lo aguante. O sea, todo el mundo tiene una cantidad de deudas que en algunos se están arreglando por pelotazos inmobiliarios, por ayudas que nadie esperaba. Todos los equipos tienen vendidos los derechos o sus derechos de televisión, pero hasta dentro de 10 años. Pero no solamente vendidos, sino cobrados y gastados. Entonces, hay tal deuda en el fútbol español, hay tal deuda que no sé si se va a poder soportar o revertir. La globalización del fútbol es un factor externo que indudablemente ha incidido en la crisis del fútbol vasco. Pero ¿y los factores internos? ¿Han cometido errores los directivos de nuestros clubes? Tristemente los últimos años han sido desastrosos, en todos los órdenes. Económicos, fichajes, juego, fútbol, todo. Ha sido lamentable. La Real Sociedad tuvo siempre como política jugar básicamente con jugadores de la cantera guipuzcoana y tener eventualmente en algún tiempo un par o tres de refuerzos extranjeros. Sin embargo, su crisis entra cuando empieza a fichar de una manera precipitada. Lo que no se puede admitir es que durante mucho tiempo se abrieron las fronteras para cualquiera. O sea, cualquier jugador que viniese de fuera parecía que era mejor que de casa y eso era incierto. Es la mía, no la mujer. Es muy difícil englobar en una sola respuesta las decisiones económicas tomadas por presidentes con visiones y situaciones tan variopintas. Pues quizás a Astiazarán se le puede achacar el que hiciera una gestión económica
dicen bastante despilfarradora, y de hecho la herencia posterior fue de un equipo bastante descapitalizado, un club bastante descapitalizado. La época del presidente Estecerrán terminó por ser un fiasco económico, y ese fiasco económico, unido a los malos fichajes que hizo en los caladeros extranjeros, ha hecho que finalmente la Real Sociedad entrara en una crisis deportiva que finalmente la ha llevado a la segunda división. La imagen del presidente de club de fútbol también ha sufrido cambios. En los años 80 era una figura respetada, que gozaba del consenso de su masa social. En estos momentos, sin embargo, hay voces que acusan a algunos directivos de servirse del club, más que servir al club. Construyendo, inaugurando nuevos campos. El hacer Clemente Sarabia es probablemente el momento más desagradable que yo recuerdo de la historia del Athletic. Además, el propio presidente sale muy castigado de su Orteneche. Dos de sus gallos en el mismo corral, Lerchundi y Arrate, comienzan la pelea por la sucesión, y ahí empiezan ya unas guerras electorales que cada 4 años desangran al club desde hace 25 años hasta hoy. Nosotros somos autocríticos, insisto, y creo que ha habido muchas políticas desde dentro del Athletic que se han hecho mal. Simplemente ha habido malas gestiones. El caso Zubiaurre es paradigmático. O sea, es la gran chapuza de la historia del Athletic. Iván Zubiaurre, actual jugador del Athletic, fue incorporado a la plantilla cuando aún tenía contrato en vigor con la Real Sociedad. El asunto acabó en los tribunales y el Athletic fue condenado en primera instancia. El caso Zubiaurre dio lugar a un cruce de acusaciones entre ambas directivas, que desembocó en la ruptura de relaciones entre los clubes. Basta ya, hasta aquí hemos llegado. Basta ya. Quiero anunciaros que desde este momento el Athletic Club rompe relaciones con la Real Sociedad. Otras opiniones, en cambio, culpan a las directivas rojiblancas de haber descuidado su principal tesoro, la cantera de Lezama. Lezama me parece que ha dejado de ser lo que era, ¿no? Hace mucho tiempo que yo no veo salir jugadores de esa cantera. En el campeonato que hacemos nosotros en el Fútbol 7, recuerdo que los primeros años el Athletic siempre se metían en semifinales, un año llegó a la final, y de repente, y llevamos ya 15 años, dejó de pasar de cuartos. El Athletic Bilbao no pasa ni a cuartos. La Real Sociedad tenía mejor cantera en estos últimos años. Lezama sigue produciendo valores. Es una realidad. En este momento yo creo que se puede afirmar, sin que parezca una bilbainada, que de los 5 mejores o 6 mejores jugadores estatales de 15-16 años, 4 forman parte de las plantillas del Athletic. Ahí está fallando algo. Yo creo que les está fallando los preparadores, la organización. Por ejemplo, una de las cosas que me resultaba muy curiosa es que decían que a los campeonatos no mandaban a los mejores porque los mandaban con arreglo a las notas, ¿no? Bueno, supongo que en Lezama tendrán sus normas y tal, ¿no? Me pareció, no sé, un poco disparatado eso, ¿no? En el año 89 la Real decide fichar a Aldrich y por lo tanto hace un cambio en su rumbo, ¿no? John Aldrich, jugador inglés procedente del Liverpool, fue el primer jugador extranjero fichado por la Real Sociedad. La decisión fue polémica y marcó una nueva etapa, tanto en la historia del club Txuri-Urdin como en la del fútbol vasco. Yo creo que ahí se empieza a romper un poquito la dinámica de los clubes vascos. Marcaron una época importante también, pero que ya no era lo mismo. O sea, ya no se vivía con la intensidad del jugador vasco, los amores al club. Bueno, lo que pasa es que cuando abres una puerta, esa puerta se va abriendo más y al final luego son 3 y luego son tal, ¿no? Y la decisión pues fue controvertida. Y cuando las cosas son controvertidas pueden ser acertadas o erróneas. Y yo creo que fue tan acertada como inevitable. Porque no hay que olvidarse de que ese mismo verano, en el mes de junio, se habían retirado los 2 últimos grandes bastiones del equipo campeón, que eran Arconada y Zamora. Ellos pensaron siempre en seguir haciendo la política de cantera y reforzar el equipo con 1 o 2 futbolistas de nivel que pudieran venir del extranjero. Pero eso no se ha hecho. Con tanta incorporación de gente de todos los sitios, yo le falto un poco, como se dice vulgarmente, de narices, de esfuerzo, de lucha. Fíjate, el Athletic Bilbao anda como nosotros mal, pero le ponen mucho más ardor guerrero. ¿Podría haber continuado la Real con su política de no fichar jugadores extranjeros?
Hombre, fue una decisión que se tomó y de hecho se aceptó. Y seguramente sí, contestando creo que sí. Pero bueno, se aceptó positivamente, incluso hasta mejor que a los de casa en algunos casos. Tengo una anécdota sobre eso que cuando me fui de la Real, pues, un día estaba en Donosti cenando en un sitio y me viene un señor y me dice, hombre, ¿no me conoces? Y tal, y digo, joder, pues no caigo. Me dice, sí, hombre, sí, joder, yo soy el carnicero, el que le da las chuletas a Aldris cada vez que mete un gol. Y le miro así y le digo, joder, tú lo que eres es un carota. Yo me he metido yo en la Real 100 goles y no me has dado ni un filete, joder. La decisión dividió a la afición realista, aunque para algunos el futuro del deporte vasco de alto nivel pasa inevitablemente por el fichaje de extranjeros. Una línea que es ya universal, en todo el deporte vasco ha entrado ya por ahí. En el remo no hay extranjeros, bueno, perdona, sí hay extranjeros, en astillero hay rumanos y bueno, pues se traen y punto. Y no creo que esto, no sé por qué las cosas que valen para el baloncesto del Jurventia de Bilbao no valen para el Athletic de Bilbao. Yo a la Real creo que ha tomado un camino, ellos sabrán qué camino y por qué lo han tomado, pero bueno, ha entrado mucha gente que no mejoraba desde luego a los chavales de la cantera de Zubieta ni de lejos. Desde aquí se tiene una perspectiva diferente a la que se tiene en Vizcaya. Es que el Athletic está siempre diciendo que juega con jugadores de su cantera y eso no es cierto. Eso que el Athletic pomposamente llama la filosofía. A mí me parece magnífica. O sea, y no por el hecho de que solo puedan jugar jugadores vascos y todo, no, porque hay gente que no es vasca y está jugando y es de alrededores, como si dijéramos, ¿no? Pero sí me gusta esa filosofía de pertenecer a una idea, de pertenecer a una forma de pensar y de identificarte con un estilo y una tradición. Opino de la filosofía del Athletic que no me parece filosofía para empezar. Yo creo que esto de la filosofía todavía cuela. Y sobre todo cuela como producto de consumo interno en Bilbao. Si el Athletic estuviera ahora mismo con extranjeros, a lo mejor no ganaría la Liga. La Real tampoco la ha ganado, pero estaría disputando más arriba de lo que está disputando. Lo que más me sorprende de todo esto es lo mal que le sienta a otros. Y yo les digo, ocúpense de lo suyo, ¿no? Es decir, alguien del Athletic les dice a la Real, al Valencia o al Murcia qué política tienen que seguir. Tanto molesta que nosotros o que el Athletic siga una política singular. ¿No será que alguno se arrepiente de no haberla seguido? ¿No será que alguno tiene envidia de no haberla seguido? A mí me parece envidiable, pero que no es sostenible, imposible de sostener. Yo prefiero un equipo en primera división con 5 foráneos de nivel, que estén comprometidos con el club, que sufrir cada año. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, todos tienen un montón de internacionales y el Athletic está compitiendo en primera de condiciones. Pues se pueden ganar ligas como en los 80 con la filosofía actual siempre y cuando se den determinadas circunstancias parecidas a las que se dieron en los 80, en que coincidió una época de gran, por decir así, calidad media de una determinada generación de jugadores muy competitivos, con la debilidad coyuntural durante unos determinados años de los grandes equipos de la liga. O sea, muchas veces lo que nos gustaría es que el fútbol fuera el único reducto donde se mantiene la pureza, y eso ocurre mucho en Bilbao, eso ocurre mucho. Es decir, uno puede hacer negocios en el exterior, uno puede deslocalizar empresas, uno puede, pues al final, fragmentar la producción, puede ser empresario en el Athletic, pero luego cuando llega al Athletic, el Athletic quiere ser puro, quiere jugar solo con los de aquí. O sea, lo que no es posible en la economía sí quiere que sea posible en el fútbol. Que si realmente el Athletic jugara solamente con su cantera, todos sabemos que hace mucho tiempo no estaría en primera división, porque primero nos ha salvado la papeleta la cantera de la Real y ahora la de Osasuna. No es justo que esto se diga, porque esto ha sido casi siempre así. Siempre hemos tenido jugadores de todos los territorios de Euskadi. Las relaciones entre los dos clubes se envenenaron durante el mandato de Pedro Aurtenetxe.
Los guipuzcoanos acusaron al presidente rojiblanco de robar a sus jugadores con el argumento de que el Athletic debía fichar a los mejores futbolistas vascos, independientemente de a qué cantera pertenecieran. Es la famosa doctrina Urteneche. Había decidido Urteneche que aquí, como en el Salón del Oeste, solamente había sitio para uno, y ese uno era él. Entonces decidió que el Athletic era un equipo vasco que podía estar en primera. El Athletic, bajo mi punto de vista, es el mejor equipo y el más grande de todo Euskadi, y por lo tanto debe de estar siempre con el ojo puesto en todo lo que se menea. Y entonces tiene que tratar de cogerle jugadores a la Real, tiene que tratarle de coger jugadores a Osasuna y tiene que tratar de hacer todo lo que pueda. Como con nosotros también lo hacen otros equipos, pero algo tiene el Athletic cuando los jugadores quieren venir aquí. Cuando el Athletic Bilbao se fijó en Echeverría, nos hizo mucho daño y hubo unos años en que las relaciones se rompieron por completo. Había un pacto aparentemente de no agresión entre el Athletic Bilbao y Real Sociedad, se rompió con eso y a partir de ahí yo creo que las relaciones no se volvieron a recuperar del todo. ¿Qué pasa? Que el Liverpool no ha venido, Rafa Benítez, a quitarle jugadores al Athletic, que el Barcelona históricamente no le está quitando jugadores al Athletic. Vamos a quitarnos la careta. Lo que pasa es que parece que hay a quien le duele más que sea el Athletic y que sea otro. El Athletic ha estado echándole a la Real órdagos constantes, desde la famosa doctrina Urteneche, que evidentemente me han hecho alimentar una notoria hostilidad contra el Athletic de Bilbao. Le hace caso Echeverría, caso Zubiaurre. En el caso del Athletic nosotros queremos normalizar las relaciones y una vez que resolvamos el tema de Zubiaurre, que ahí no es un tema de Fernando García Macua, una vez que solucionemos eso, yo podré siempre decir que es mi segundo equipo, ¿no? Entre el Athletic y la Real, a nivel institucional, en este momento no hay relaciones de antipatía, ni mucho menos. A mí me parece fenomenal que intenten ser la selección de Euskadi, porque eso nos va a motivar a nosotros para no dormirnos. Con un reto muy ambicioso y muy necesario para todos en el horizonte. Volver a ser el Athletic con mayúsculas en todos los ámbitos. El Athletic sigue ofreciendo un proyecto deportivo muy ambicioso, muy completo en cuanto a lo que es la formación del jugador y sobre todo un proyecto que otorga muchas oportunidades a los jugadores jóvenes, cosa que en otros equipos, incluso muy cercanos, pues no se produce en la medida en que se produce o se efectúa la incorporación continua de jugadores extranjeros o de fuera del ámbito de Euskadi. Yo siempre le digo que no va a conseguir nada, pero si quiere perder el tiempo así, perfecto, ¿no? Tocando a los jugadores de nuestra cantera, pero nosotros, nuestra labor es fidelizarlos y si hay alguno interesante dentro de la cantera del Athletic de Bilbao, pues también vamos a poner nuestra caña, ¿no? La filosofía del Athletic no solo ha dado origen a una guerra sorda entre el club bilbaíno y la Real. Ahora también parece que está dividiendo a una parte de la afición rojiblanca. Cada vez más aficionados, cada vez más socios que desean una reforma, no un cambio de la filosofía del Athletic, quieren una reforma, de tal manera que se pueda echar las redes para conseguir jugadores vascos en los canteranos de Hispanoamérica. Allí hay muchos descendientes vascos. Ahora, lo que ya no me vale tanto es ir a buscar futbolistas ya de 18, 19, 20, que porque tienen el cuñado de la prima de la abuela que nació al lado de Guernica. La filosofía del Athletic está conformada en cada momento por la opinión y por el consenso que hace 25, 30 o 40 años determinado supuesto concreto se entendiera que no respondía a los principios filosóficos del Athletic. Me parece absolutamente respetable. Mi hermano jugaba al fútbol, en su día estuvo a punto de fichar por el Athletic, fue a fichar por el Athletic y cuando volvió a casa yo le pregunté, le dije, Tato, ¿qué? ¿Ya has fichado por el Athletic? Y él me dice, no he podido fichar porque yo no he nacido aquí, porque mis padres y mis hermanos son de Jaén. Y entonces en mi inocencia de niño, con 7 años, yo le dije, bueno, pues no te preocupes, porque yo sí voy a jugar en el Athletic, porque yo sí he nacido aquí.
Un chaval viene de Nigeria y viene con 10 años y va a Lezama y se forma y se impregna de ese estilo, de esa forma de pensar, come como aquí, vive como aquí, piensa como aquí, aprende el idioma de aquí, es decir, se impregna de esa forma de ser, ¿por qué no va a poder jugar en el Athletic? Lezama no puede hacer buenos jugadores si no existen buenos jugadores, ¿no? Las ligas las ganamos con generaciones en las que nacían 24.000 niños en las 4 provincias de referencia para el Athletic, ¿no? En este momento estamos jugando con generaciones en los que nacen 11.000 niños. Y en el año 2013-2014 empezaremos a jugar con generaciones en los que nacen 7.000 niños al año. La calidad sale de la cantidad. Tú vas a Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, tienen 500 jugadores que están jugando en Europa, de allá, más las ligas aparte, y dices, bueno, es que son como churros pueden sacar jugadores, pueden hacer 2 selecciones grandes. El tema es eso, el tema es que no es tanto el trabajo, es que somos pocos. La ley Bosman, el dinero de las televisiones, el fin del derecho de retención, son factores que han transformado el fútbol y han incidido en la actual crisis de nuestros equipos. Los éxitos de los clubes vascos ya son historia. ¿A qué podemos aspirar en el futuro? San Mamés es la catedral del fútbol español. Una catedral que ha olvidado lo que es celebrar un título. ¿Viviremos los aficionados vascos momentos de gloria como los que disfrutamos en los años 80? El futuro no es nada halagüeño, aquí ahora ni con dinero, porque no hay jugadores vascos para fichar. Esperemos que con las nuevas generaciones, con la nueva gente que están llegando, pues podamos reverdecer laureles. Creo que estamos haciendo un deporte de cantera de niños gorditos, burgueses, tiernos y que no compiten. Yo lo que aprendí es a competir y el mundo es competitividad y nosotros vamos a ir por ahí. El futuro del fútbol vasco es simplemente sobrevivir. No podemos aspirar a poder alcanzar títulos, no podemos pensar que vamos a estar en la élite de lo más alto, que podemos llegar a Europa. Yo le veo un buen futuro, fíjate, aquí en el fútbol español es imposible que la gente siga gastando más de lo que tiene y además más de lo que tiene para 3 años más. Va a llegar un momento que la gente va a decir, no puedo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que resurjan otros valores, como pueden ser pues la identificación con un estilo, la identificación con unos colores. El fútbol ya no es la religión de identificación con la que antes la sociedad, en la que se retrataba. Eso hace que los grandes proyectos colectivos como el Athletic y la Real se debiliten socialmente. No creo que vuelvan esos tiempos como aquellos. El futuro del fútbol vasco yo espero que sea bueno siempre y cuando se mejoren ciertas cosas del fútbol de abajo, donde a los chavales hay que enseñar a competir, pero sobre todo a jugar. El proyecto del Athletic sigue teniendo capacidad de generar valores y de generar esperanza y confianza en los aficionados y en los socios. El fútbol no es solo un deporte, también es un espectáculo que arrastra multitudes, una forma de ver la vida, una pasión. Se podría decir que el fútbol es como una religión. Los aficionados acuden los domingos a los campos con devoción, como los fieles a misa. Hay un estadio al que incluso se le llama la catedral. Los dirigentes animan a las aficiones a tener fe en su equipo. Y nosotros, los vascos, a veces pensamos que solo un milagro nos haría ganar de nuevo un título de liga o copa. ¿Será cuestión de sentarse a rezar?
Hay una deuda pendiente con Lemoni y esa deuda pendiente tiene que venir, pues, yo creo que a través de aquí. Me repatriaría que después de las muertes que hubo ahí, de todo lo que hubo ahí, que ahora hagan ahí nada. Lo que tienen que hacer es derribarlo.